Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos adelante con nuestra serie sobre el propósito divino sobre la familia. Son 13 clases las que tiene esta serie, de la cual esta es la número 8. Así que le invito a ver la serie completa. Hoy veremos cómo la unidad familiar es uno de los temas más importantes al cual hacemos bien en prestarle atención. Una familia fuerte produce ciudadanos y miembros de nuestra congregación bien formados, con una buena formación. En esta clase se han seleccionado pasajes de la Biblia para señalar factores que pueden contribuir a la armonía y comprensión de los miembros de esta unidad completa. Porque si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, nos dice Marcos 3:25. Primer punto, la importancia de la unidad. Vamos a seguir ahí mismo en Marcos 3, ahora el verso 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y le repito el que acabo de decir, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Voy a decir el momento en que Jesús pronunció estos dos versículos para que podamos sentir el peso de estas palabras. Empezaré por decirles que estaba en medio de 4 grupos. 1. La gente que se había agolpado llenando la casa del Señor en Capernaum para que Él sanara a sus enfermos. También estaba el grupo de sus 12 discípulos, a quienes Él acababa de nombrar para que estuvieran con Él. Esto en Marcos 3:14. También estaba, dice, el grupo de los suyos, refiriéndose a sus hermanos, a su madre, y a sus hermanos. No sabemos si había más familiares, que dice que vinieron a prenderle porque decían que él estaba fuera de sí. Recuerde que ellos no creían en Jesús. Verso 21, 31 y 35. Y el cuarto grupo es el de los fariseos o escribas, procedentes de Jerusalén, que lo acusaban de estar echando fuera demonios con la ayuda de Satanás. Antes de la fuerte reprensión que hizo sobre el pecado imperdonable Jesús en los versos 28 y 29, nos explica él en estos versos que leí, 24 y 25, las consecuencias de la división. Tema que hemos tomado para hablar de la necesidad de la unión familiar para que pueda permanecer. Las discrepancias y divisiones entre los miembros de una familia dan lugar al ataque del diablo. Su astucia al dividir con estas tácticas es el atacar de uno en uno hasta destruir la familia. Pregunta: ¿cómo logra permanecer un reino o una casa? 2. Conservar la unidad. Dice con humildad y mansedumbre, Efesios 4. La carta a los Efesios fue escrita por Pablo más o menos en el año 64 después de Cristo, durante su primer encarcelamiento en Roma. Y uno de los objetivos de esta carta era darle instrucciones a la iglesia para que se mantuviera unida y firme. Aplicación que también podemos darle a la unidad de la familia por estar la iglesia compuesta de ellas. Sigo en el verso 2, ahora en su segunda parte, en su primera parte, donde dice con toda humildad y mansedumbre. 2 cualidades indispensables para la unidad, que solo el Espíritu Santo que mora en nosotros puede producir. Vamos a hablar primero de la humildad. Una virtud que por sí mismo no la produce la carne. Es más, desde el punto de vista carnal se califica como debilidad o falta de valor. Pero Cristo nos enseña lo contrario, cuando dijo: cualquiera que se humilla como este niño, ese
es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. Y al final de la parábola del fariseo y el publicano dijo, el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Ahora voy con mansedumbre. Este es el fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu demuestra madurez y capacidad de entender y tolerar a los que no hacen las cosas a nuestra manera. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Punto B. Soportaos con paciencia. Sigo en Efesios 4. En un hogar suceden muchas cosas. Algunas nos gustan y otras no. Por ejemplo, la comida no siempre está como queremos. La ropa a veces no está como la necesitamos. Los niños corren, hacen ruidos. Nuestras instrucciones no siempre son obedecidas o respetadas como quisiéramos. Estos son momentos en que uno quisiera vociferar, regañar, amenazar y hasta atacar a los que no están haciendo lo correcto. Los hijos se enojan y hasta atacan a sus padres, momentos en que la madre se quiere desaparecer. En circunstancias así, podemos aplicar el versículo que nos da, el consejo que nos da Pablo en el versículo 2 en su segunda parte. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. La agresividad y el abuso de autoridad en el hogar ha llevado a millones de hijos, de hermanos, esposos, esposas a escapes desastrosos. La paciencia nos ayuda a mantener el equilibrio del carácter frente a momentos de gran tensión. Y para mantenerse en esta postura que ayuda a la unidad, cuando nos referimos a la humildad, mansedumbre y paciencia, Pablo nos dice en el verso 3, solícitos. Cuando dice solícitos es una buena disposición, ser diligentes, amabilidad y cuidado en este caso, de guardar la unidad del Espíritu. Este Espíritu está con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. Dice en el vínculo de la paz. En otras palabras, tenemos la responsabilidad de mantener la unidad que el Espíritu Santo ha creado con nosotros. Y su vínculo, cuando decimos vínculo, se refiere a una unión más profunda y significativa que solo tener algún punto en común. De esa unión es que obtendremos la paz. Pregunta, ¿qué herramientas tenemos a nuestra disposición para guardar la unión familiar? Tercer punto, los efectos de la comunicación. De donde diremos que comunicar es dar a conocer una idea para que se tenga en común con los demás. Los 5 elementos de la comunicación son el emisor, el mensaje, el medio, el receptor y la respuesta. Punto A. La respuesta agradable. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta verdad aplicada ha librado a muchos de desgracias. Podemos decir que es entonces el remedio para una palabra altiva. Desarma la agresividad, quita la ira, dice el verso. Si no queremos que una cosa trascienda, cortémosla de inmediato con palabras sensatas y agradables. El verso 2 nos dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, hablará necedades. Así que, ¿cómo será si damos más lugar al Espíritu Santo para que nos dé palabras y respuestas agradables? Punto B, dice la palabra sincera. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La frase si tu hermano peca contra ti califica este asunto de relaciones personales, de carácter privado. En este caso, divulgar lo que ha pasado no trae ningún bien. Lo recomendable es que la persona ofendida hable con su hermano de sangre o de fe que le ofendió. Aclaramos cuando dice ve y repréndelo. La palabra griega que se usa es elenson y se puede traducir por convéncele, habla con él o razona con él. Aunque originalmente el Señor dio esta palabra para las relaciones con los hermanos de la fe, no podemos negar que son aplicables a nuestras relaciones familiares. Así que es aconsejable, aún en las ofensas graves entre parejas o familiares, que sean tratadas en privado primero. Si eso falla, podemos proseguir de acuerdo a las instrucciones que el Señor continuó diciendo en el verso 16. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es cuando podemos ir a un consejero, a un pastor, a un hermano en la fe maduro o a ayuda profesional. Pregunta: ¿tiene efectos la comunicación sobre nuestro carácter? 4. Los resultados del perdón. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo en el verso 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El contexto en que fue dada esta enseñanza es interesante que la veamos. En Mateo 16, en el pasaje del 13 hasta el 20, yo solo voy a citar una parte. Pedro hace la gran confesión sobre tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? A raíz de esta declaración, Jesús le habló de las llaves del reino de los cielos y de atar o desatar en relación al perdón. En Mateo 18:18 surge otra vez el tema. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto despertó el interés de Pedro, que se le acercó para hacerle la pregunta del verso 21 que leí. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El porqué de esta pregunta pudo ser que los judíos se sujetaban a la regla rabínica que limitaba el perdón a 3 veces. Quizás fuera una aplicación de Amós 1:3. Pedro, en cambio, quiso extenderse hasta 7, a lo mejor basándose en Proverbios 24:16. Pero la respuesta del maestro en el verso 22 da a entender que el perdón es ilimitado porque surge del amor, y el verdadero amor no tiene, dice, límites. Todos los seres humanos sufrimos en más de una ocasión ofender o ser ofendidos, y todos tenemos la obligación de perdonar y de ser perdonados. Mateo 6, 14, 15. Pregunta: ¿de dónde surge el perdón? 5. El mandamiento de Cristo, el amor. Punto A, el ejemplo de Jesús. Vamos a ir a Juan 15, verso 12, que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este verso comienza haciendo una presentación. Dice: este es mi mandamiento, del griego entolé. El mismo término que se usó en Lucas 18, 20, entolás,
respecto a los 10 mandamientos. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús unificó el decálogo en un solo mandamiento, el amor, refiriéndose al amor ágape. Verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La base de los 10 mandamientos es el amor. Fíjese, los 4 primeros describen el amor a Dios y los 6 restantes al prójimo. La vid y los pámpanos, que es el contexto de estos versos, o ramas, se relacionan entre sí a través de la savia. Los padres están unidos a sus hijos y demás miembros de la familia por medio del amor. De ahí la importancia de fomentar y cultivar esta savia del árbol de la vida, el amor. B. Los resultados del amor. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este verso tiene una promesa condicionada a la obediencia. En una familia se debe conservar esta actitud. Los padres deben ser obedecidos por los hijos. Así tendrán una relación plena y de comprensión. A la vez, los hijos, al ser atendidos y respetados, fomentará la armonía. Y todo junto es la unidad completa. Verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. En este verso se combate la idea que sugiere prepotencia cuando se habla de un amo y de muchos siervos. Entre los integrantes de una familia, la confianza desarrolla las relaciones de una forma amplia y cordial. Verso 16 dice, Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La elección de Cristo no está basado en un puesto de privilegio, sino de servicio. Vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Si se empleó el fruto aquí como símbolo de amor, este amor debe ponerse en acción. Nacemos dentro de un hogar donde tenemos privilegios y responsabilidades. Dar buen fruto es señal de gratitud. En otras palabras, el amor en acción. La oración, para cerrar con broche de oro, es de un valor incalculable en el gran proyecto de vida que es la familia. Si nos unimos los miembros de la familia para pedir al Padre en el nombre de Jesús, no solo llevaremos las mismas cargas a Él, sino que recibiremos de Él la misma bendición. Verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Finalmente, en este verso se repite lo que Jesús ha venido exigiendo a sus seguidores desde Juan 13:34, que dice un nuevo mandamiento. Juan 15:12, este es mi mandamiento. Juan 15:17, esto os mando. ¿Qué cosa? Que os améis unos a otros. Concluimos diciendo, Jesús recomienda como el factor más importante para la unidad de la iglesia en general y de la familia en particular. Pregunta, ¿cuál es la base de los 10 mandamientos? Reflexión. Resumiendo, diremos que para guardar la unidad de la familia, Efesios 4:2-3 nos aconseja la humildad, la mansedumbre, y es necesario soportarnos los unos a los otros con paciencia.
También nos dijeron en Proverbios 15 del 1 al 2, la comunicación, la técnica de responder de forma pacífica para desarmar la agresividad. Mateo 18, 21, 22 nos habló del perdón, que no se da por 3 veces, ni por 7, ni por 490 veces. Es ilimitado en el amor al Señor. Juan 15, Jesús nos enfatiza sobre que nos amemos unos a otros. Virtud que Jesús nos presenta en Él mismo y por mandamiento básico para la unidad familiar. Voy hacia nuestra invitación, donde te invito a enlazar estos consejos en una petición constante en oración. Recordemos lo que leímos en este verso: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. La próxima semana, clase número 9, la familia cristiana y el divorcio. Gracias.